sector Algarrobal San Felipe. Señoría, se probó en primer lugar el vínculo que existía entre la víctima y el acusado. Esto es una relación de convivencia, de la cual además nacieron 2 hijos en común, a la fecha de los hechos de 6 y 3 años de edad. Este hecho, señoría, este punto, se acreditó a través de la prueba testimonial, en este caso, la testigo doña Laura Dicancuro Yorzún, hermana de la víctima, quien indicó que mantenía y sabía que su hermana mantenía una relación de convivencia con el acusado de cerca de 8 años, y de la cual además nacieron 2 hijos en común. En esa misma línea, señoría, prestó declaración la testigo, Teresita González, Hidalgo González, y su hermano, Patricio Hidalgo Gallardo, ambos vecinos de la víctima, quienes ratificaron lo anteriormente señalado en torno a la relación de convivencia entre víctima e imputado. Ahora bien, señoría, en relación a las circunstancias del hecho denunciado, se logró acreditar a través de la prueba de cargo de la Fiscalía, testimonial, científica y documental, que los hechos ocurren al interior de este domicilio, en Camino de la Copa sin número, el día 29 de marzo, en horas de la noche. Lugar donde el imputado, Clodomiro Contreras, ataca a la víctima cuando ésta se encontraba de espalda, propinándole un fuerte golpe en la cabeza, actuando así a traición y sobre seguro, impidiendo que la víctima pudiese defenderse, o bien solicitar auxilio, favoreciendo de esta manera la consecución del resultado sin una exposición o riesgo para el autor. Para luego, señoría, colocar el imputado una bolsa plástica en la cabeza de la víctima para finalmente asfixiarla de manera mecánica, provocándole de esta forma la muerte. Todo esto, señoría, ocurre siempre en presencia de los hijos en común de víctima e imputado, hijos que también se acreditó, como dije, a través del testimonio de los testigos, y también de la incorporación de la prueba documental, esto de los certificados de nacimiento de ambos menores. Al efecto, y siguiendo esta misma línea, en cuanto a la dinámica, prestó declaración el testigo Luis Báez Maldonado, funcionario de la PDI de la Brigada de Homicidios de los Andes, Francisco Lascano Triviño, también funcionario de la Brigada de Homicidios de los Andes, y el perito, el médico legista, don Ricardo Restrepo Rengifo. Estos testigos y peritos fueron claros en precisar que la víctima recibió un primer golpe en la cabeza, en la nuca específicamente, y esta se encontraba de espalda. Luego, refiere particularmente Francisco Lascano Triviño y el médico legista que la víctima no presentaba lesiones que fuesen coincidentes con signos de defensa. ¿Qué quiero decir con ello, señorías? Básicamente que la víctima nunca tuvo ninguna posibilidad de defenderse, y que el ataque que recibió de parte del imputado fue un ataque que fue obviamente a traición y de espalda, cuando ésta jamás pudo siquiera percibir o intuir de este ataque. Se acreditó también, señoría, de acuerdo a lo que hemos visto a lo largo de este juicio oral, a través de los testimonios y fotografías, que la víctima se encontraba semidesnuda en su parte inferior, sin su ropa interior, sin sus calzas, y solamente con unos calcetines. Acto seguido, el imputado coloca una bolsa plástica en su cabeza, la estrangula, y todo esto ocurre en presencia de los hijos de 6 y 3 años. En este caso, el menor, el hijo mayor, el varón, y la niña de 3 años. Como hora aproximada de los hechos, señoría, estos comienzan a las 23 horas aproximadamente, 23:30, y establecemos esta hora aproximada, señoría, básicamente por el hecho de la conversación que sostiene Valeria Ortiz, la víctima, con la testigo, en este caso la hermana del acusado, doña Ana Contreras Ramírez, quienes mantienen una conversación vía WhatsApp el día 29 de marzo, desde las 21:42 en adelante, donde justamente Valeria le refiere a Ana, su cuñada, que se encontraba encerrada y que Armando, o Clodomiro, como lo decía ella, Armando, no la dejaba salir. Es esta testigo, Ana Contreras, quien señala que podría llamar a carabineros o a los pacos, como refiere ella en el texto de esta conversación vía WhatsApp.
a lo que la víctima refiere que no. Hay una última comunicación en que la víctima envía un mensaje de texto a Ana Contreras, donde le dice que la llame. Esto ocurre cerca de las 23 horas del día 29 de marzo. Esta testigo, Ana, llama por teléfono a su hermano y le refiere a las 23:30, ahora aproximadamente, que Valeria se encontraba durmiendo porque estaba muy cansada. Pensamos que aquí, señoría, ya se da principio de ejecución al ilícito de femicidio. ¿Y por qué establezco esto? Porque esto va de la mano con la declaración de testigo Patricio Hidalgo Gallardo, el vecino, el adolescente, quien a menos de 1 metro de distancia de su ventana, de su dependencia, escucha los llantos de los niños, los hijos en común de la víctima y el imputado, y acto seguido escucha cuando el menor grita: papá, la mataste, sálvala. Y acto seguido, Clodomiro Contreras dice: cállate, cállate. Esto es importante, señoría, porque aquí nos permite establecer, y esto va a la mano también con lo que refirió el testigo Francisco Lascano, en torno al periodo de muerte, hora de muerte de la víctima, es coincidente con la hora de los hechos, entre las 23 y la medianoche del día 29 hasta el día 30 de marzo del año pasado. Al efecto, señoría, lo que quiero señalar acá, que este punto, en torno a los hechos como ocurren, donde se encontraba justamente el imputado, la víctima y los menores, es el mayor desvalor que se puede, en este caso, imputar a la conducta que tuvo el imputado, la indiferencia de ¿En qué sentido, señoría? En el sentido de que da muerte a su conviviente de años en presencia de los niños al interior del domicilio. Domicilio que no debemos olvidar las características. Se trata de una media agua, una casa de dimensiones pequeñas, material ligero, y que la habitación de la dependencia del living comedor estaba separado simplemente por una cortina. Esto ocurre justamente en presencia de ellos. Los niños vieron esto, señoría. No es efectivo que ellos se encontraran en la habitación de al lado y no vieron nada. Y aún así, encontrándose en la habitación del lado, el desvalor se produce igual. Pueden percibirlo o no, pero en el caso concreto sí lo percibieron. Y eso da cuenta justamente este testigo, cuando se le señala a su padre que la mataste, sálvala. En este caso, el menor de 6 años. En esa misma línea, señoría, el imputado da muerte a su conviviente, la envuelve, luego de todas estas características de sacarle la ropa en la parte inferior, envolverla, y antes de colocar la bolsa plástica, y la deja abandonada en el living comedor. Al día siguiente, sale con sus hijos del domicilio, y estos no podían sino percibir a su madre a la entrada de la casa, y se retira a dejar las llaves del lugar de trabajo donde trabajaba Valeria, señalándole que se encontraba en el norte, en un funeral de un familiar. Va luego a la casa de la hermana, es decir, realiza una conducta completamente normal, lo que da cuenta de la diferencia absoluta que mantenía respecto a los hechos que acababa de cometer horas antes. La Fiscalía, señoría, ha alegado, en este caso, agravantes que tienen que ver básicamente con la alevosía, que es lo que es traición sobre seguro, lo que en nuestro concepto se acredita a través de las circunstancias en que el imputado ataca a la víctima, prevaliéndose justamente que cuando ésta se encontraba de espalda, para así asegurar que ésta no tuviese posibilidad de defensa y de esta forma consumar finalmente el ilícito de femicidio. Las circunstancias, señoría, además, que rodearon el ilícito, esto es, como fue encontrada la víctima, semidesnuda, envuelta en su cabeza con una bolsa plástica, ocurriendo este hecho además en presencia de los hijos, no pueden sino darse las características de una conducta ignominiosa en torno a las circunstancias del ilícito. Por último, señoría, hemos acreditado de manera clara que este hecho, desde que tiene su principio hasta el día siguiente, cuando se retiran del domicilio, estuvieron siempre presentes los niños menores de edad, y que habían presenciado este hecho tan escabroso, tanto así, señoría, que justamente la testigo, Laura Licancura, declaró que en conversación con su sobrino, particularmente con el mayor, le refiere que cuando su madre se estaba muriendo, le pidió que cuidara a su hermana, lo que da cuenta justamente que ellos fueron testigos presenciales del hecho. Señoría, el femicidio de Valeria Ortiz Oyarzún forma parte de la expresión más dramática y definitiva de la violencia de género de nuestra sociedad, pues consiste en la muerte de una mujer en manos de un hombre, con lo cual existía además una relación de convivencia, y de la cual además nacieron 2 hijos en común.
Este hecho, que no solo afectó la vida de la víctima, sino que afectó además a un grupo familiar. Este tipo de delitos, señoría, no solo afecta la vida, sino que también afecta la integridad física, psíquica, emocional y sexual de las víctimas. Todo esto dice razón básicamente, señorías, con el tema de la discriminación y subordinación implícita en contra de las mujeres, en lo que se refiere a la violencia, y es precisamente la naturaleza que caracteriza este tipo de ilícito. No debemos olvidar, señoría, que justamente la víctima refiere que el imputado le quita el teléfono, la mantiene encerrada, lo que da cuenta de esta violencia de género, en particular respecto de doña Valeria en relación a la conducta que tuvo el acusado antes de matarla. Así, señoría, rendía la prueba en juicio y habiéndose acreditado la participación del acusado en este delito de femicidio, la Fiscalía solicita se le condene a la pena de presidio perpetuo calificado, a la accesora del artículo 27 del Código Penal, a su registro de ADN CODIS, dejando, señorías, las costas a criterio del tribunal. Muchas gracias, señor fiscal. Le damos la palabra a la querellante. Muchas gracias, magistrado. Bueno, efectivamente, como se adelantó al inicio del juicio, con la prueba rendida durante el transcurso de estos días se pudo acreditar, más allá de toda duda razonable, los hechos en materia de la acusación. En tal sentido, se pudo establecer, como ya lo señaló el Ministerio Público, que el día 29 de marzo del año 2021, la víctima, doña Valeria Esmeralda Ortiz Oyarzún, se encontraba en su domicilio en compañía de su conviviente, el acusado de autos, don Clodomiro Armando Contreras Ramírez, y sus dos hijos de 3 y 6 años de edad a la fecha, su señoría. Aquel día, la víctima había decidido ponerle término a la relación a tal punto que ya había conversado incluso con su madre para irse a vivir con ella. Ya había preparado la maleta con sus cosas y la de sus hijos, lo que también fue encontrada en el sitio del suceso. En este contexto fue que el acusado, no queriendo asumir el término de la relación ni aceptar la decisión de la víctima, su señoría, es que la retiene a la fuerza en el lugar y la agrede cobardemente cuando ésta se encontraba de espalda, propinándole un brutal golpe en la cabeza con un objeto contundente, dejándola, su señoría, inconsciente. Pensando que Valeria había fallecido, el acusado traslada a la víctima hasta la habitación que hacía las veces de living comedor, amarrándole una bolsa en el cuello para asegurarse de que dejara de respirar, no pudiendo tener otra intención más que la de quitarle precisamente la vida a doña Valeria. Pues bien, su señoría, comenzamos escuchando al inicio del juicio, el relato del propio acusado, un relato más bien acomodaticio, falto a la verdad, y el cual impresiona como carente de emociones. Relata lo sucedido aquel día, su señoría, de una manera con total frialdad y atribuyendo lo que había sucedido a factores externos. Por ejemplo, atribuye al cansancio, al estrés laboral e incluso hace referencia a la pandemia. Su señoría, se incorporó prueba testimonial, siendo fundamental la declaración de los testigos civiles, familiares, amigos y vecinos de Valeria, los que resultaron completamente concordantes además con todos los oficiales investigadores de la respectiva Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones. Al respecto, no podemos dejar pasar, y que va más allá de los hechos ocurridos propiamente ese día, que todas las personas cercanas a Valeria, como por ejemplo, sabían que algo malo estaba sucediendo. Su madre lo presintió, su cuñada, hermana del acusado, su señoría, sabía que algo estaba ocurriendo porque conocía a su hermana e incluso le había dicho a Valeria que tuviera cuidado. Todo apuntaba, su señoría, a este fatal desenlace y cabe preguntarse el por qué todos pensaban que algo estaba ocurriendo. Y es simplemente, su señoría, porque conocían la relación entre el acusado y la víctima. Una relación caracterizada, su señoría, por violencia, por control, por poder, por celos, como lo señaló también el propio acusado, la manipulación, todas manifestaciones propias de este fenómeno de la violencia de género, como también lo señaló el Ministerio Público. El acusado fría y calculadamente también se preocupó de crear todo un contexto para hacer creer a su entorno que Valeria se encontraba a salvo, que ella estaba bien y que nada estaba ocurriendo. Ahora, siguiendo con la prueba testimonial, es desgarradora la declaración de doña Laura Licancura, hermana mayor de la víctima, cuando señala que al referirse a lo que había significado para ella la muerte de Valeria, señala textualmente, su señoría, que sentía rabia,
que tenía una vida por delante, refiriéndose a su hermana, que tenía planes, que había comenzado a estudiar y trabajar hace poquito. Me da rabia, señala, porque además dejó a mis sobrinos sin su madre muy pequeño, les cortó las alas. Relato que no deja a nadie indiferente, su señoría. Ahora, en cuanto a la prueba pericial, como también se adelantó el inicio de este juicio, es de total relevancia lo declarado por el perito médico legista don Ricardo Restrepo, quien de manera clara, didáctica y detallada ilustró a este tribunal, su señoría, sobre los resultados de la autopsia practicada a la víctima, doña Valeria Ortiz Oyarzún, concluyendo que se trató precisamente de una muerte violenta, cuya causa inmediata de muerte fue asfixia mecánica, mientras que la causa básica de la muerte fue el estrangulamiento y sofocación, entendiéndose por tal la compresión vigorosa del cuello de la víctima ejercida por un tercero agresor, su señoría, mediante un cordel o compresión manual o ambos. Ahora, por otra parte, su señoría, y también haciéndonos cargo de lo señalado al inicio de este juicio y que dice relación con las agravantes invocadas tanto por el Ministerio Público como por la parte querellante, correspondiente a las establecidas en el artículo 12, número 1 y 12, número 9 del Código Penal, como también la agravante establecida en el artículo 394, número 3 del Código del mismo cuerpo legal, su señoría, también quedaron acreditadas durante el transcurso del juicio. Así fue que los testigos fueron claros al respecto. El acusado obró con alevosía, a traición y sobreseguro desde el momento en que esperó para golpear a la víctima en la cabeza cuando ésta se encontraba de espaldas, sin darle opción, su señoría, que ésta se pudiera defender. Tal como lo señalaron también, como lo señalé, los testigos de la Brigada de Homicidio, especialmente el funcionario don Francisco Lascano, quien señaló que no habían lesiones atribuibles a defensa y que la víctima simplemente no se pudo defender, que estaba de espalda al agresor, lo que también fue corroborado con los dichos del perito médico legista, don Ricardo Restrepo, al referirse también al resultado de la necropsia practicada a Valeria. Ahora, además, de acuerdo al principio de correspondencia, el golpe no se condice con una caída, siendo carente de veracidad en este sentido lo señalado, su señoría, por el acusado al momento de su declaración. Ahora, no conforme con esto, el acusado traslada el cuerpo de la víctima hasta el living de la casa, dejándola tirada, prácticamente desnuda, amarrada, le tapó la cabeza con una bolsa plástica a la vista de todo aquel que ingresara al lugar, incluso a la vista de sus propios hijos, agregando con ella ignominia a los efectos letales propios de este actuar violento. Por su parte, su señoría, y que dice relación en cuanto al agravante establecida en el artículo 394 del Código Penal, esto es, ejecutarlo en presencia de descendientes de la víctima, también a lo largo del juicio se dio por establecida la presencia de ambos hijos de la víctima en el lugar de los hechos, y como también lo señaló el oficial investigador don Francisco Lascano, al ser consultado por la defensa de cómo se podía determinar si los niños estuvieron presentes o no, él señaló que aquello se podía establecer al examinar el sitio del suceso por las dimensiones de este, ya que se trataba de un inmueble pequeño, compuesto de 2 habitaciones y el cual estaba separado solo por una cortina. De este modo, señoría, no cabe duda alguna de que los niños sí presenciaron los hechos, estuvieron presentes en todo momento, lo que también es concordante con el testimonio de los vecinos de Valeria, especialmente don Patricio Hidalgo, que en la noche del 29 de marzo escuchó precisamente a los niños llorar y específicamente escuchó a Alexander, hijo mayor de la víctima, decirle a su padre, al acusado, la mataste, salva, mientras que hacía el acusado, lo callaba. Su señoría, no es efectivo entonces lo declarado por el acusado en orden a querer disimular y hacer creer a este tribunal que los niños no presenciaron este macabro hecho, ya que si bien señaló que los niños se encontraban con él ese día en la habitación, que el hijo mayor se encontraba viendo monito y que estaba con audífonos, mientras que la niña de 3 años estaba durmiendo. Así, su señoría, con todos estos antecedentes no se puede más que concluir que en la especie se cumplen con todos los supuestos y los requisitos exigidos para la configuración de estas 3 agravantes invocadas y ya mencionadas anteriormente. Ahora,
Pocas veces suele suceder, su señoría, que la defensa no logra introducir ninguna duda razonable durante el desarrollo del juicio, y precisamente este es uno de aquellos casos. Es así como toda la prueba rendida durante estos días, durante el transcurso del juicio, consistente en un cúmulo de antecedentes testimoniales, refrendados también por la prueba pericial, documental y otros medios de prueba, los cuales fueron exhibidos y de manera extensa a este tribunal con la finalidad de exhibir tanto de ejemplificar el sitio del suceso, el cuerpo de la víctima, su señoría, es que se puede dar por acreditado, como ya se señaló al inicio, más allá de toda duda razonable, los hechos materia de la acusación, constitutivos en este caso el delito de femicidio íntimo, prescrito y sancionado en el artículo 390 bis del Código Penal, su señoría, como también la participación que le cabe al acusado en los mismos. Por último, debemos tener presente que estos hechos además configuran la máxima expresión de violencia de género, lo que implica por un lado una expresión y por otro un mecanismo de control y de poder del dominio de los hombres sobre las mujeres, su señoría, lo que a su vez constituye una grave violación de los derechos humanos. Como ya señalé también al inicio de este juicio, se trata de una grave vulneración, principalmente en este caso el derecho a la vida y el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia, consagrado tanto en nuestra legislación nacional como en los tratados internacionales ratificados sobre la materia ratificados por nuestro país, como en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la CEDAW. Es por todo lo anteriormente expuesto, su señoría, que al igual que el Ministerio Público, solicito a este tribunal se condena al acusado, don Clodomiro Armando Contreras Ramírez, como autor del delito de femicidio, prescrito y sancionado, como ya señalé, en el artículo 390 bis del Código Penal, cometido en contra de la víctima, doña Valeria Esmeralda Ortiz Oyarzún, y sea condenado a la pena presidio perpetuo calificado, su señoría, máxima pena que establece la ley para este delito, y el cual fue solicitada en la acusación fiscal por el ente persecutor al cual esta parte adhiere. Bien, muchas gracias. Ahora el tiempo de la defensa. Damos la palabra. Su señoría, tal como se advirtió al inicio de este juicio oral, la defensa no cuestionó la efectividad de los hechos, tampoco la participación que en ellos le correspondió a mi representado. En el día 29 de marzo del año 2021, dio muerte a su conviviente, la víctima de estos hechos, doña Valeria Ortiz Oyarzún. Tampoco fue un hecho controvertido que el día 30 de marzo del año 2021, cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones concurren hasta el domicilio de doña Andrea Contreras Ramírez en búsqueda de don Clodomiro Armando Contreras Ramírez, este se entrega voluntariamente a la policía, accediendo a acompañarlos al cuartel policial, a pesar de que no existía ninguna orden de detención en su contra que habilitara su detención o su traslado compulsivo hasta dependencias de... Disculpe, doña Verónica, ¿es un problema de mi conexión o...? El de ella parece más que todo. Ah, Ya se ya. escucha bien. No, se quedó congelada en un momento, incluso yo por lo menos no la escuchaba tampoco. Magistrado, deme un segundo, por favor. Sí, Deme un por segundo. supuesto. Sí, no es inconveniente. ¿Ahora sí se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ya. Tomar mi clausura. Sí, no hay Como inconveniente. estaba señalando, hubo una voluntariedad en acompañar a personal de la Policía de Investigaciones, a pesar de que no existía una orden de detención en contra de mi defendido que habilitara su detención o su traslado compulsivo hasta el cuartel de la policía, y tampoco se encontraba una situación de flagrancia que autorizara a la policía para poder tomarlo detenido y llevarlo al cuartel policial. Por lo que, al momento de producirse este primer contacto de don Clodomiro con la policía, no tenía la calidad jurídica de imputado, simplemente era un sospechoso en base al hallazgo del cadáver y también a los dichos de su propia hermana. No obstante lo anterior, mi representado accede voluntariamente a acompañar a la policía y una vez en dependencias del cuartel policial, libre y voluntariamente confiesa su autoría en el crimen. Y a pesar, su señoría, que previamente a su declaración se le informan los derechos
que le asisten en su calidad de imputado, como lo es el tener contacto con un abogado, el poder acogerse a su derecho a guardar silencio, derechos que son utilizados por la mayoría de las personas contra quienes se dirige la persecución penal. Don Clodomiro decide renunciar a estos derechos que consagra el ordenamiento jurídico, prestando dos declaraciones. Una que es complementaria respecto de la otra, contando de una manera detallada y pormenorizada cómo le da muerte a doña Valeria Ortiz, señalando el tipo de objeto contuso con el cual golpea su cabeza, entregando información relevante en cuanto a las vestimentas, las ropas que utilizaba ese día, entregando dichas prendas también, colaborando hacia el lugar en el que se encontraban dentro del domicilio, señalando cuál fue el arma con la que le golpeó, una cucharilla tipo metálica, accediendo y autorizando también realización de diligencias corporales intrusivas en su cuerpo, como lo es la muestra de hipospado bucal, diligencias todas que fueron el mismo 30 de marzo del 2021, entregando además su teléfono celular, el teléfono celular de la víctima, para que estos fueran sometidos a realización de diligencias y pericias tendientes a buscar evidencia que pudieran esclarecer los hechos y determinar si es que con anterioridad al 29 de marzo del 2021 hubo algún tipo de discusión, amenaza o esclarecer, digamos, el contexto en el cual habrían acontecido estos hechos. Es decir, su señoría participa de una manera activa en su propia persecución penal, se autoincrimina desde las primeras actuaciones del procedimiento, incluso antes de haber sido formalizado, antes de contar con asesoría letrada y tener acceso a un abogado, él decide colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Fue de tal magnitud la confesión del crimen y la importancia que ésta tuvo, que solo una vez que la Policía de Investigaciones obtiene las declaraciones de mi representado, es que el fiscal de turno, Rodrigo Zapata, pide autorización al juez de garantía para que se despache y se libre una orden de detención en contra de mi representado. Por lo tanto, es posible que sin esta colaboración, es posible que podamos sostener que no hubiese sido posible tomar en ese momento detenido al imputado. Y su señoría, claramente, en base a toda esta colaboración que prestó mi representado desde el inicio, la estrategia de la defensa nunca fue negar su participación ni la calificación jurídica que el Ministerio Público le otorga a estos hechos. Ahora bien, no siendo un asunto controvertido la existencia del delito y la participación de mi representado, sí lo han sido todas las circunstancias agravantes que invoca el persecutor en su libelo acusatorio, a las cuales me voy a referir en cada una por separado. En primer lugar, señoría, en cuanto al ánimo alevoso, que como bien lo han referido los colegas, significan obrar a traición o sobre seguro, entendiendo que obra sobre seguro aquella persona que crea una circunstancia de indefensión para la víctima, o bien que se aprovecha de una circunstancia de indefensión que eran preexistentes. Disculpe, ¿se escucha bien? Ya. Su señoría, entiende la defensa que actuar con alevosía significa que una persona, que un sujeto, el agente en este caso activo, tenga el ánimo de buscar o procurar de una manera intencionada condiciones que sean favorables para cometer el delito, eliminando toda posibilidad de defensa de la víctima. ¿Ya? De la prueba que se ha rendido, de la prueba de cargo, a juicio de la defensa, no es posible colegir que mi representado haya creado intencionalmente un estado de indefensión de la víctima o se haya aprovechado de la indefensión en la que ésta se encontraba únicamente porque la atacó por la espalda. Su señoría, es un hecho pacífico de la causa y que no ha sido controvertido que mi representado llega de manera intempestiva a la ciudad de San Felipe el día 29 de marzo de 2021, debido a que por causas ajenas a su voluntad, su empleador lo saca antes de lo previsto de las faenas agrícolas. Este relato fue ratificado tanto por su hermana, doña Ana Contreras Ramírez, que refiere que su padre también bajó antes de lo presupuestado junto a don Clodomiro, ya que no lo esperaban en esa semana, sino que a la semana siguiente. Es por esta razón que envía doña Ana Contreras un mensaje de WhatsApp a la víctima de estos hechos, doña Valeria Ortiz, informándole la situación que no esperaba en esa fecha la llegada de don Clodomiro. Esta situación se incorporó al juicio tanto por testimonios de oídas como también por mensajería de WhatsApp que se exhibió durante el juicio. Durante el transcurso del día 29 de marzo, mi representado no estaba
ni planificando, ni buscando circunstancias ventajosas para darle muerte a la víctima, ni buscando la ocasión en que ella no se pudiera defender, ni tampoco estaba guardando una circunstancia de indefensión, ni pensando en aprovecharse de una situación de vulnerabilidad o indefensión específica de la víctima para proceder a atacarla. Porque esta situación, la forma en la que se dio, no hubo ni planificación ni un aprovechamiento de la situación de indefensión. Es más, de la dinámica de los hechos es posible colegir que la concatenación de los hechos fue de manera más bien espontánea, repentina, impulsiva, donde prevaleció descontrol de impulso, instintos primitivos, gobernados por un actuar claramente irracional. Quedó suficientemente acreditado, señoría, que durante la discusión que sostuvo la víctima con el imputado, estaba whatsappeando con doña Ana Contreras Ramírez, instantes previos al ataque, en el momento en que su cuñada le dice y que le ofrece que le puede enviar a personal de Carabineros a su domicilio para que le presten ayuda. De haber querido don Clodomiro eliminar toda posibilidad de defensa de la víctima y darle muerte de una manera certera, aprovechándose de la indefensión preexistente, no debería la víctima haber tenido un teléfono celular en sus manos, con la cual podía pedir ayuda a Carabineros, o la cual podía haber aceptado el auxilio o la ayuda que le ofrecía a su cuñada, que él le propone, como dije recientemente, enviarle personal policial a su domicilio. El hecho que le haya empujado o golpeado por la espalda no significa un ánimo alevoso en sí mismo. Hay muchos delitos que se produce un ataque por la espalda y eso no significa a priori que exista esta alevosía, que en lo decisivo es el aprovechamiento o la creación de un estado de indefensión de la víctima. Así lo ha señalado Matus y Ramírez en sus lecciones de Derecho Penal, en tomo 1, en la página 50. Por lo tanto, señoría, estimamos que el solo hecho de ataque por la espalda no se da el elemento subjetivo de la alevosía, que es querer aprovecharse de esta circunstancia de indefensión de la víctima. Esto en base a la manera contextual en la que se desarrollan estos acontecimientos. Por otra parte, señoría, en cuanto al agravante de la ignominia, el ánimo ignominioso que en concepto del Ministerio Público y la querellante acá existe, discrepamos de esa apreciación, entendiendo que para la doctrina unánime o mayoritaria, esta expresión alude a determinadas o específicas formas de ofensa que puede experimentar la víctima en su honor. Entonces, si entendemos que la ignominia es un sinónimo de un escarnio, de una deshonra, de una humillación, una ofensa que sufre la víctima, el femicidio en sí mismo es un delito que envuelve un menosprecio claro hacia la persona de la víctima, a la cual se da muerte con un desprecio evidente a su condición de mujer, madre, esposa, conviviente, ya sea por celos, por no aceptar el término de relación, por visualizarla no como un sujeto de derecho, sino como un objeto, lo cual claramente en sí mismo es una humillación, una ofensa hacia la persona de la víctima. Por lo que claramente, a juicio de esta defensora, parece improcedente agravar el hecho con aquellas circunstancias que son inherentes al mismo delito de femicidio. Es por esta razón que el femicidio tiene una de las penas más altas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, ya que se está castigando también el menosprecio, la humillación, la deshonra o la ofensa que puede experimentar la víctima a la cual se le causa la muerte. Como dijo y como bien dice la querellante, es la máxima expresión de la violencia de género y por lo tanto en sí misma encierra un desprecio. Entendiendo, señoría, que tampoco se darían en los hechos la agravante del artículo 12, número 9. Y finalmente, respecto de la agravante de haber ejecutado el delito en presencia de los descendientes de la víctima, estimamos que esta solo es una presunción y que no se ha podido establecer bajo los estándares y parámetros que establece el legislador, que es más allá de toda duda razonable. La sola declaración de don Patricio Hidalgo no puede permitir tener por acreditado que efectivamente los menores vieron y presenciaron la forma en que se desarrollaron los hechos. Tampoco las dimensiones del inmueble, porque de acuerdo al horario en que estos hechos sucedieron, es un horario tarde para que menores de 3 y 6 años se encuentren despiertos. También lo es, señoría, la circunstancia que el hecho no estuvo precedido de una discusión bulliciosa, de algún tipo de escándalo, tanto es así que nadie oyó una discusión entre el imputado y la víctima, por lo cual es perfectamente posible que los niños hayan estado durmiendo y no presenciando la concatenación en la cual se desarrollaron estos hechos. Además, causa mucho asombro a la defensa que un vecino, al oír a un menor llorando y decir papá la mataste, es decir, se entera de un posible homicidio, no haya comentado esta situación con su familia. Por mucho temor que haya sentido por escuchar los balazos, en algún momento pudo haber comentado esta situación con sus demás familiares y haber exteriorizado una situación que claramente resulta. Doña Verónica quedó Se congeló la imagen ya, también. la imagen y no la escuchamos.
¿En qué parte, hasta qué parte escucharon, su señoría? Que no le parecía lógico que el vecino que escuchó al niño decir que el Claro, papá la había matado no claro. se lo haya comunicado a su familia. No se lo haya comunicado a sus familiares, ni haya tampoco de ninguna manera exteriorizado una situación que es claramente impactante para cualquier persona que oye esta situación, y más aún considerando que no era cualquier vecino, es una persona que en sus propios dichos, don Patricio Hidalgo dijo que era cercano a la familia, que compartía con ellos, que conocía a los niños, que jugaba con ellos. Por lo tanto, no es una situación que emocionalmente no le haya resultado chocante ni le haya afectado al punto de no comunicarlo, de no compartirlo, o de no pensar en algún momento dentro del transcurso de la noche en prestar alguna ayuda o decirle a su familia, vamos a ver qué es lo que sucede. Nada de eso sucedió, su señoría. Por lo tanto, entendiendo que solamente la declaración de don Patricio Hidalgo la que dice que los menores presenciaron supuestamente, por lo que no hay un empadronamiento de otros testigos que hayan escuchado los mismos hechos, y que el Ministerio Público tampoco ha aportado ninguna prueba tendiente a acreditar que efectivamente los niños presenciaron todo lo sucedido, estimamos que tampoco se dan, en consecuencia, las agravantes que invoca el Ministerio Público del artículo 394 del Código Penal. Por lo que, en definitiva, señoría, la defensa pide a este tribunal que no se acoja ninguna de las agravantes invocadas por el Ministerio Público, debido a que la prueba de cargo no ha sido suficiente para acreditar a juicio de la defensa la concurrencia de ninguna de dichas agravantes. Y, en definitiva, su señoría, solicitamos que en el evento de dictarse un veredicto condenatorio no se acceda a la pena solicitada por el Ministerio Público, sino que a una pena que se ajuste más a las circunstancias del hecho. Eso sería, su señoría. Bien, muchas gracias, doña Verónica. Señor fiscal, ¿desea replicar? Sí, señoría, muy breve. Hacerme cargo de los argumentos, en este caso de la señorita defensora, respecto a la colaboración sustancial que se está invocando respecto del acusado. Señorías, si hiciéramos el ejercicio mental de eliminar la declaración del acusado y analizar la prueba que fue rendida en juicio y que fue obtenida durante la etapa de investigación, llegamos a la decisión de que se prueba su responsabilidad. En nuestro concepto, absolutamente se prueba la responsabilidad del imputado. Él declara, señoría, efectivamente, pero da varias versiones. Y la exigencia legal para este tipo de atenuante es que la declaración sea sustancial al esclarecimiento de los hechos. La declaración que dio el imputado en la investigación y la que da finalmente en el juicio oral, pareciera, señoría, que es bien acomodaticia a los intereses propios en torno a ocultar aquellas circunstancias que le perjudiquen y señalar aquellas que son de obviedad absoluta en torno a la prueba rendida. ¿Por qué digo esto, señoría? Básicamente porque el imputado, cuando declara en juicio, refiere que sus hijos no presenciaron el hecho. Se encontraban durmiendo o viendo un tablet, por lo tanto no se percataron de la situación ocurrida. Y eso no es efectivo, señorías, todas que se probó a través de la declaración de un testigo presencial que escucha cuando el hijo mayor del acusado y la víctima señala y grita, previo llanto de ambos menores, que había matado a su madre y le pedía que la salvara. Dentro de la inocencia de un niño, señorías. Eso no se puede obviar. Eso fue un hecho, fue relatado por un testigo, recordando además las dimensiones y la separación de las viviendas, que eran cerca de 1 metro de distancia. Con ello, señoría, se discute que efectivamente exista esta atenuante de la colaboración sustancial, toda vez que nuestro concepto no se da, en nuestro concepto impresiona más bien como parcial, acomodaticia y tendenciosa, justamente destinada a favorecer intereses propios del acusado. Respecto del agravante del artículo 12, número 1, señoría, ¿cuál es alevosía, toda la traición o sobreseguro? Se acreditó en esta audiencia judicial magistrados que se encontró en el lugar, en una bolsa de basura, 2 preservativos. Y a través de la prueba científica, que correspondería y tendría células, y en este caso, de ADN de la víctima y del imputado. ¿Fueron relaciones consentidas? Supongamos que sí. El imputado tiene relaciones con la víctima. Y acto seguido, la víctima jamás pudo siquiera intuir que el imputado había dado muerte. Y la ataca. ¿Y de qué manera la ataca? De espalda. Estas circunstancias, señoría, no pueden sino catalogarse como de alevosa, a traición o sobreseguro,
¿La víctima tuvo posibilidad de defenderse? Ninguna. ¿Tuvo posibilidad de pedir ayuda? Tampoco. Justamente el imputado lo que estaba haciendo era asegurar un resultado, que era la consumación de este ilícito. No podemos, señorías, sino invocar esta agravante, dado el contexto en que ocurre. Donde la golpean, y la violencia con que la golpean. Es justamente en el cráneo, en la nuca, y estando la víctima de espalda. Respecto a la agravante de la ignominia, señoría, ¿cuál es? La del artículo 12, número 9 de nuestro Código Penal. Al efecto, hay que considerar, señoría, las circunstancias que rodean al delito y que afectan no solamente a la víctima, por cierto, sino al grupo familiar. No olvidemos acá, señoría, la declaración de la testigo, la hermana de la víctima, doña Laura Licancura, quien refiere cómo es que encuentra a su hermana el día en que se produce el hallazgo del cuerpo de Valeria. Lo que más le afectó a doña Laura, además de la muerte, fue las circunstancias en que encontró a su hermana. Semidesnuda, con una bolsa en la cabeza. Son elementos que no pueden pasar desapercibidos, señoría, en torno a que añaden a este ilícito un mayor desvalor. Y que esto además, señoría, por cierto, ocurre en el interior de un domicilio donde se encontraban los menores. Va de la mano, señoría, por cierto, ¿no? Estas agravantes que estoy invocando, porque justamente se produce la agravante del 396.4 de nuestro Código Penal, pero que es específica y que es nueva y que, que está vigente a partir del año 2020 en nuestro Código Penal. Es una agravante específica y que también se acredita, señoría, no podemos desmerecer el testimonio de un testigo que no tiene ninguna ganancia secundaria, me refiero a Patricio Hidalgo Gallardo, en torno a decir cómo es que escucha y se logra acreditar por las características del domicilio y la dinámica, la participación del acusado en torno a que efectivamente cuando realiza el ataque a la víctima se encontraban los menores presentes. Así entonces, señoría, entendemos que sí se dan por acreditados las agravantes que hemos invocado, entendemos que no se daría el atenuante que alega en este caso la defensa, por entender que no es sustancial, solicitando y reiterando la condena a la que la Fiscalía ha solicitado respecto del imputado. Bien, muchas gracias, señor fiscal. La querellante. Muchas gracias, magistrada. Sí, de manera muy simple, efectivamente, respecto de las circunstancias agravantes invocadas por el Ministerio Público por esta parte, como ya señalé de manera amplia en los alegatos de clausura, efectivamente se dan por acreditado las 3 agravantes invocadas. Por lo tanto, no cabe referirse más allá al respecto y también lo señalado recientemente el Ministerio Público. Ahora, en cuanto a la circunstancia atenuante invocada por la defensa, en cuanto a la de que el acusado habría colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, al igual que el Ministerio Público, esta parte también estima que no concurre esta atenuante en la especie de su señoría, considerando principalmente, y como también lo señalé en el alegato de clausura, de que la declaración del acusado fue carente, falta a la verdad, fue acomodaticia, señalando solamente aquellos aspectos que lo beneficiaban, tratando de ocultar al tribunal información que efectivamente lo perjudicaba. En ese sentido no podemos hablar, como lo establece la ley, en los términos de que el acusado haya colaborado de manera sustancial. Es por eso que esta parte solicita que se rechace la circunstancia atenuante invocada por la defensa y en tal sentido reitera la petición en orden a que se condene al acusado a presidio perpetuo calificado, pena solicitada, como ya señalé, por el Ministerio Público y también por esta parte al adherirse a la acusación fiscal. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a la defensa para su réplica. Su señoría, la defensa estima que del desarrollo de las diligencias investigativas, sin la participación y la confesión inmediata de mi representado, hubiese sido más dificultoso y hubiese tomado más tiempo para el Ministerio Público llegar al esclarecimiento de los hechos, y claramente mi representado podría haberse intentado sustraer de la acción de la justicia, toda vez que al momento en que la policía va a buscarlo a la casa de su hermana, él tenía la voluntad de decir no quiero ir. Hasta ese momento no tenía la calidad de imputado, era simplemente un posible sospechoso, no había una orden judicial y no estaba en situación de flagrancia. Por lo tanto, podría haber intentado evadir la acción de la justicia o darse a la fuga y no enfrentar la situación. El hecho de que el mismo día 30 de marzo haya entregado documentos y antecedentes y objetos a la policía claramente configuran una colaboración más que sustancial. El hecho de que haya hecho entrega a su señoría de los 2 teléfonos celulares, tanto el de él
como el de su pareja, que haya hecho entrega además de computadores y dispositivos digitales para que estos fueran revisados por la policía, que haya accedido y consentido a que le realizaran exámenes corporales en su cuerpo, que haya renunciado a su derecho a guardar silencio, que haya señalado detalladamente cómo, cuándo y dónde utiliza la cucharilla y la forma en la que se desarrollan los hechos, no puede sino entenderse que es una colaboración más que sustancial de parte de mi representado. Y respecto a las agravantes, entendemos que básicamente lo ya expuesto, no hay alevosía. Si hubiese tenido el ánimo, la determinación clara de evitar toda posibilidad de defensa y materializar el femicidio en contra de su representado, en contra de su ex conviviente no debería entonces haber tenido un teléfono celular y estar whatsappeando con su cuñada explicándole lo que está sucediendo y está ofreciéndole la posibilidad de enviarle carabinero hasta su domicilio, si es que hubiese querido eliminar toda posibilidad de defensa por parte de la víctima y haber querido actuar en una situación de indefensión de esta circunstancia no debería haberse producido. Estimamos que el solo hecho que el golpe haya sido por la espalda no significa en sí mismo un ánimo alevoso. Y su señoría, insistimos, el femicidio también encierra en una ignominia, un desprecio, una humillación en sí misma, independiente de las formas de agotamiento del delito, y en cuanto al hecho de que los menores hayan presenciado, eso no ha sido suficientemente acreditado. Eso es una hipótesis, una hipótesis de parte del Ministerio Público sustentada únicamente en los dichos del testigo Patricio Hidalgo. Eso sería, su señoría. Bien, muchas gracias. Previo a comunicarles lo que sigue, vamos a hacer un breve receso. Voy a solicitarles que nos esperen unos minutos, por favor, en la sala y preguntarle al señor fiscal si envió las fotografías. Las hago llegar de inmediato, señoría. Por favor, muchas gracias. Bien, Ricardo.